Y bueno, yo en un momento dado perdí a esa bolita, pero gracias a todos ellos, ¿no? A conocer a este gran equipo de trabajo y este proyecto, la verdad es que he vuelto a encontrar la bolita y estamos en ese camino. Así que no me quiero extender, voy a compartir pantalla para que todos entendamos qué es la bolita y dónde está ahora. Vale, sí, perfecto. Decidme que se ve. Vale, perfecto. Pues vamos a ver, ¿qué es? ¿Dónde está la bolita? Y esto lo vamos a ejemplificar de una forma súper sencilla, que es con este famoso juego, seguro que todos lo conocéis, el juego, por llamarlo de alguna manera, porque todos sabemos que bueno, es una estafa al final, donde el jugador apuesta y tiene que adivinar dónde está la bolita y si no descubre dónde está la bolita, pierde su dinero. Y es la manera en la que yo hoy quiero explicarte cómo se mueve la economía. La economía, igual que la bolita, se va moviendo y tenemos que averiguar dónde está, porque si no, lo mismo que le pasa a la persona que apuesta, pierde su dinero. Si aciertas dónde está la bolita, entonces sabes cómo generar el dinero. Y de esta manera es como vamos a descubrir cómo se mueve, ¿no? Cómo se ha transformado la economía a lo largo de la historia. Es importante entender que tiene una evolución de dónde venimos, de qué momentos históricos hemos pasado y dónde estamos hoy y hacia dónde nos movemos. Porque si nos perdemos en este camino, no tenemos ni idea de qué hacer y por eso nos encontramos en muchas de las situaciones económicas que nos encontramos. Y esto ocurre porque estamos totalmente desubicados en cuanto al momento histórico en el que vivimos. Es decir, todo juego tiene sus reglas y la economía tiene sus reglas propias. Entonces, si están jugando con reglas del siglo XX en pleno siglo XXI, pues obviamente tenemos la bolita totalmente perdida. Entonces, lo que tenemos que aprender es a saber hacia dónde está la bolita, ¿no? Y hacia dónde se dirige y perseguirla constantemente para no perdernos en ese camino. Entonces, a día de hoy, emprender no es opcional. A día de hoy ya no existe ese trabajo seguro, ya no existe ese empleo para toda la vida. Las reglas del juego han cambiado y a día de hoy o nos adaptamos a ese cambio o lo vamos a sufrir. Por ello, hoy vamos a ver de qué manera podemos emprender. Es muy importante entender esta parte. Y como decía, la economía es un juego que sigue sus propias reglas. Si estamos jugando con reglas equivocadas, a día de hoy, obviamente, el juego no lo vamos a ganar nunca. Esto ocurre también, aquí también hay un punto importante, cuando una persona, por ejemplo, muchas veces decimos, no, esta persona ha hecho mucho dinero de esta manera, en este momento de su vida y a día de hoy, por alguna razón, ya no tiene ese dinero. Y es porque se ha perdido en las reglas del juego, sigue jugando con las reglas antiguas y por eso esa persona a día de hoy ha perdido ese dinero que generó de una manera concreta que a día de hoy ya no funciona. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que lo que funcionaba antes no es lo que funciona ahora. Y para eso estamos aquí, para aprender qué es lo que está funcionando hoy. ¿Por qué emprender? Porque vamos a aprender y a saber dónde está la bolita. Es decir, cómo se está moviendo la economía a día de hoy en pleno siglo XXI y vamos a saber que la riqueza es de las personas que saben dónde está la bolita. O sea, si tú sabes las reglas del juego que se juegan hoy, vas a saber en todo momento dónde se encuentra la bolita, cuál es la manera hoy en día de generar ingresos y de esta manera es lo que vamos a aprender con este tipo de proyectos. Vale, han existido 3 momentos históricos, como decía al principio, a lo largo de la historia. Esto es algo muy común, creo que aquí no estoy descubriendo nada nuevo, pero es importante que lo entendamos y cómo ha evolucionado desde entonces toda la economía. Vamos a explicarla, voy a explicarla por partes, de una manera súper sencilla, porque obviamente explicarlas en profundidad podríamos estar aquí hasta mañana, pero sí que entender en cada momento histórico qué es lo que se hacía para generar ingresos, ¿no? Quién tenía la riqueza en ese momento y qué era lo que hacía, y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy y qué hacemos hoy para generar dinero, ¿no? Para generar ingresos. Vamos a empezar con la primera, con la era agrícola.
¿Y cómo era el juego en la era agrícola? ¿Quién tenía la bolita en la era agrícola? Pues eran aquellos que poseían las tierras, eran los nobles, aquellas personas que tenían tierras eran los que manejaban la riqueza, eran las personas que eran ricas. Entonces, todos aquellos que no sabían dónde estaba la bolita, o sea, no sabían hacia dónde se había movido la economía, pues eran los que trabajaban para los nobles, los que trabajaban para quien tenía la bolita, quien tenía el poder, quien tenía la riqueza. En aquella época eran los esclavos. No sabemos que existieron los esclavos y trabajaban para los nobles, que eran los que tenían las tierras. ¿A cambio de qué? El intercambio simplemente era por ropa, alimento y techo. En ese momento no existía el dinero, no había ningún otro intercambio, simplemente tú trabajas para mí y yo cuido de ti en cierto modo. Hay que decir también, porque luego hay una evolución también en esta parte, que los maltrataban físicamente. O sea, llegaban a ese punto del maltrato físico y simplemente obtenían ropa, techo, comida para vivir y poco más. Y no tenían derecho a nada. Luego fue evolucionando y es cuando llegamos a la era industrial, que, bueno, en mi opinión creo que aún seguimos un poco atascados aquí en esta era, no acabamos de avanzar, por eso aquí voy a extenderme un poco más para que entendamos, y estoy segura que os vais a sentir súper identificados porque hay muchas cosas que seguimos haciendo de la misma manera en pleno siglo XXI, pero bueno, es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cómo era el juego en la era industrial? ¿Quién tenía la bolita? ¿No? Las personas que tenían las fábricas, los dueños de las fábricas, era quien tenía la bolita. Porque en la era industrial la evolución fue que ya las tierras no era la riqueza, sino que era fabricar productos o servicios, producto-servicio. Se ofrecía a cambio de dinero. En esta era fue cuando surgió el dinero y el intercambio ya era entre producto, servicio y dinero. Entonces, aquí las reglas, como decía al principio de la economía, pues volvieron a cambiar. O sea, ya no eran las tierras, ya no era el intercambio de ropa, techo y alimentos, sino que ya había un intercambio de dinero. Ya habíamos evolucionado un poquito más. Entonces, aquí dijeron, vale, si yo tengo una fábrica donde yo quiero fabricar este producto y quiero fabricarlo de manera masiva, ¿no? O sea, quiero fabricar mucha cantidad, necesito a alguien que trabaje para mí. Entonces, ¿qué hicieron? Liberaron a los esclavos y los emplearon. Dijeron, perfecto, liberamos a los esclavos, los empleamos para nosotros, les pagamos en forma de dinero por este intercambio de tiempo por dinero y ese dinero que ganan, pues lo van a gastar en nuestras fábricas. Por lo tanto, el dinero, adivinar dónde volvía. Exactamente, a los primeros, a los dueños de las fábricas. Ahí es donde, de nuevo, volvía la riqueza, porque claro, al final ellos sabían dónde estaba la bolita, entonces la riqueza siempre volvía. Eso que siempre decimos, ¿no? El dinero siempre va al dinero, el rico siempre es más rico. Claro, porque saben cómo hacerlo. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros, saber dónde está la bolita y aprender a hacerlo. Entonces, en esta era, en la era industrial, surgió el contrato laboral y las condiciones laborales. Pero las condiciones laborales era yo te pago lo que quiero, lo que me da la gana, y tú trabajas para mí todas las horas que yo te diga y haces todo lo que yo te diga. O sea, era una esclavitud modernizada. No se le llamaban esclavos, se le llamaban empleados ahora, pero no había cambiado mucho. No les pegaban tampoco, pero los maltrataban psicológicamente. Con lo cual, habíamos evolucionado, pero tampoco había mucho cambio. Entonces, aquí es cuando surgió la primera revolución industrial. Claro, ¿qué pasaba? Que los empleados, o sea, los esclavos que ahora eran empleados, tenían dinero, pero no tenían suficiente dinero. O sea, no sé si os suena toda esta historia, que es que no llego a final de mes, es que no tengo para esto, me falta para lo otro. Aquí la gente literalmente se moría de hambre, no tenían ni para comer. Entonces surgió, o sea, se hizo la primera revolución industrial donde los empleados empezaron a exigir mejores condiciones laborales y mejor sueldo. O sea, querían un poco más de dinero porque literalmente se estaban muriendo de hambre. Entonces, aquí es cuando surgió el sueldo mínimo.
dijeron, vale, perfecto, necesitamos a estas personas que trabajen para nosotros, si se están muriendo de hambre, se han rebelado contra nosotros, no nos conviene, pues vamos a darle lo que piden, pero vamos a darlo de una manera súper justa para que no puedan quejarse, pero que no se mueran de hambre. Entonces, les empezaron a pagar lo mínimo para que no se muriesen de hambre, con lo cual los tenían pues más o menos contentos, ¿no? Por lo menos no se morían de hambre. Entonces, aquí se empezó a estandarizar todo también, o sea, surgió la estandarización. En las fábricas, toda la producción, entraba materia prima, salía el producto final. Entraba materia prima, salía el producto final. Eso a nivel de fábricas, a nivel de producción, pero también se empezó a estandarizar la educación, incluso la vida de las personas. Esto es importante porque esta estandarización que se creó en la era industrial es lo que seguimos haciendo a día de hoy, cuando ya hemos cambiado de siglo incluso. Entonces, la educación se estandarizó también a nivel o sea, a todo el mundo le enseñaban de la misma manera, la universidad era de la misma manera, se creaban títulos uno detrás de otro, con la misma formación, que luego utilizaban para las personas que tenían la bolita, obviamente para las fábricas, sacaban empleados de las universidades para emplearlos en las fábricas que ellos mismos tenían. Y esta es la manera en la que también se utiliza la educación a día de hoy. Seguimos haciendo personas, o sea, seguimos educando a personas con títulos estándar para emplearlos. No educamos a la gente para que sea empresaria, porque los empresarios, los que tienen la bolita, no quieren eso. Lo que quieren es una universidad que te eduque para que seas empleado, para que trabajes para ellos. Y también se estandarizó la vida de una persona, o sea, la vida naces, vas al colegio, universidad, si tienes la oportunidad de ir a la universidad, cásate, ten hijos, trabaja toda tu vida, endeúdate, trabaja más para pagar tus deudas, jubílate y en esa época de tu vida, si todavía estás bien o no te has muerto antes, la cruda realidad es que solo 1 de cada 3 personas llegan a la jubilación, entonces disfrutarás de tu vida. Esa es la realidad, era la realidad de la era industrial y es la realidad de muchas personas hoy en día. Con lo cual es importante que entendamos todo eso para saber en qué momento nos encontramos y cómo desubicados estamos realmente, porque esto ya no funciona a día de hoy y lo estamos viendo continuamente. La era de la información, y pongo cuidado, porque es el momento actual, esta no es una era futura, no es una era que está por venir, es que ya hace años que estamos en la era de la información, pero seguimos viviendo, como os he contado, en la era industrial. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, tenemos que empezar a aprender cosas nuevas y a saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A ver, emprender en un negocio como el que vamos a ver en unos minutos, lo vamos a explicar después de la formación, es hacer una carrera profesional para hacerse empresario en la nueva economía. Y yo siempre lo digo y lo pongo un montón de veces de ejemplo. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estudiado una carrera universitaria. Yo tuve la oportunidad de hacerlo por elección propia y no me arrepiento de haberla hecho, pero bueno, a día de hoy realmente no me servía, no me ha servido para hacer lo que yo realmente quería. O sea, no me ha llevado a saber dónde está la bolita. Yo he ido perdida todos los años hasta que realmente conocí todo este mundo y empecé a entender todo esto, empecé a entender que no estamos ubicados, estamos desubicados según el momento histórico. Y en este proyecto, en lo que nosotros desarrollamos, que es el Network Marketing, tenemos una universidad no oficial, ¿vale? No es oficial, no tenemos el título oficial de licenciado en Network Marketing, no existe, pero os aseguro que aprendes 3 veces más, por no decir 30 veces más, que lo que aprendes en una carrera universitaria, porque realmente aquí aprendemos a ser empresarios en la nueva economía. Realmente nos estamos empapando de ese aprendizaje, de ese conocimiento que nos va a llevar a saber dónde está la bolita, qué es lo que queremos. En la universidad, las universidades hoy en día
las carreras, como he dicho antes, están orientadas a crear empleados. La educación es algo que evoluciona súper, súper, súper despacio. Y lo dicen muchos profesionales de la industria, que en el futuro en las universidades va a haber una carrera que se llame licenciado en Network Marketing, pero hasta que eso llegue, que será por el 2150, porque según cómo evoluciona la educación, no va a ser dentro de 10 años, sino que aún tardará, pero llegará ese momento. O sea, y nosotros tenemos la oportunidad a día de hoy, no esperar al 2150, porque ni siquiera estaremos aquí, de aprender todo esto. Entonces, ¿por qué hay crisis profesional? Ya, ahora veremos por qué, ¿no? ¿Por qué hay crisis profesional? ¿Por qué salimos de las universidades y no hay trabajo? ¿Por qué nos siguen mandando a la universidad y siguen creando profesionales si no hay trabajo para todos? Déjame decirte que las universidades a día de hoy siguen existiendo de este modo porque es un negocio y no hay otra cosa detrás que interés. Y no quiero desprestigiar, al final es el modelo educativo que tenemos, yo soy la primera que he ido a la universidad, pero si lo empiezas a entender te das cuenta que no me ha resultado tan de provecho como todo lo que estoy haciendo aquí, como he dicho antes, en tan solo 2 años y medio. Y yo he estudiado entre colegio, universidad e instituto 17 años de mi vida, que no hay color, o sea, es que no hay color. ¿Por qué las personas salen y no encuentran trabajo? Y cuando esto ocurre no saben qué hacer. Cuando una persona sale ahí fuera, no tiene trabajo y empieza a buscar trabajo y no encuentra, no sabe qué hacer. Solo sabe que seguir buscando trabajo y seguir buscando trabajo. Y si no encuentra, ¿qué le va a llevar? A estar frustrado, a estar triste, a no tener dinero, a no poder darle comer a su familia. Y aquí es donde viene todo el ciclo. Todo el problema de las personas. Entonces, claro, si una persona no conoce oportunidades diferentes a la de buscar trabajo, pues obviamente no las va a utilizar. Y por eso estamos aquí, porque vamos a aprender que existen otras maneras, además de buscar empleo, para ganarse la vida. No me gusta utilizar el término ganarse la vida, porque creo que la vida ya la tenemos ganada desde el nacimiento, pero para que nos entendamos, o sea, al final es eso. ¿Y por qué cuando acaban de estudiar no saben qué hacer? Es que venimos a lo mismo. Las personas acaban de estudiar y lo único que saben hacer es entregar currículums en diferentes empresas, pedir empleo a algún conocido o trabajar en una empresa familiar. No sabemos hacer otra cosa. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque se han educado en un mundo descontextualizado. Como decía antes, seguimos educándonos, la educación sigue siendo del siglo XX y ya no sirve a día de hoy. O sea, ya no es lo que venía siendo. El conocimiento tal cual lo aprendemos hoy se duplica cada 5 años. O sea, cada 5 años el conocimiento ya no es el que has aprendido. Es decir, si tú empiezas una carrera hoy, cuando la acabes, lo que estudiaste el primer año ya no sirve. Eso ya ha cambiado, ya ha evolucionado. Y cada vez el mundo cambia más rápido. Y esto lo vivimos a diario. O sea, en cuestión de 10 años, ¿cuántas cosas han evolucionado? A nivel tecnológico, ¿cuántas cosas han cambiado? O sea, es que es brutal. O sea, si nos paramos a pensarlo y a tomar conciencia de todo eso, es brutal. Lo que pasa es que parece que pasa despacio, no nos damos cuenta y parece que nada está pasando, que nada está cambiando, pero está cambiando todo y a una velocidad increíble. Y si no nos adaptamos, lo vamos a sufrir, y esto os lo digo en la próxima frase, y es tiempo de cambiar, de verdad. O sea, al final es eso, o sea, o nos adaptamos o cambiamos. Nos guste o no nos guste, el mundo ha cambiado. No vamos a volver al mundo de antes. O sea, todas esas personas que piensan volver a tener un trabajo fijo, volver a ser empleado para siempre y ganar un sueldo decente, que se olviden, porque no va a volver. De hecho, el trabajo cada vez es más precario, el sueldo cada vez es más bajo, cada vez hay más oferta y menos demanda, o al revés. O sea, quiere decir, hay más personas que acaban una carrera, hay más profesionales, pero hay menos puestos de trabajo. Es inviable, o sea, el sistema es inviable, literal. Y bueno, no sé cuánto me he extendido, creo que he ido demasiado rápido, pero
Al final es esto, o sea, lo que yo descubrí con este negocio es que puedo volverme profesional de una forma continua. O sea, aquí el aprendizaje es continuo. Yo estudié una carrera, mi carrera fue de 3 años concretamente, y eso fue lo que aprendí y ahí se acababa. Ahí se acababa mi aprendizaje. O yo tomaba las riendas de mi aprendizaje y de mi conocimiento continuo y seguía estudiando en base a lo que yo había aprendido. Yo cuando acabé la universidad, además estudié nutrición, imaginaros lo que ha evolucionado la nutrición es que en 5 años, o sea, es que es brutal. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. Y al final lo que aprendemos aquí, aparte de estar en continua evolución y aprendiendo constantemente, o sea, aprendiendo constantemente, pero paralelo hacia dónde va la economía, ¿no? Si la economía va en esta dirección, nosotros vamos pegados a ella, para no perder de vista el qué, la bolita, ¿vale? Porque al final lo que no queremos es perder de vista la bolita, y aquí es donde aprendemos a esto, ¿no? A saber en cada momento dónde está la bolita y en qué dirección queremos ir. Así que yo simplemente te lanzo esta pregunta y ¿quieres aprender a saber dónde está la bolita? Creo que es una pregunta de contestación muy obvia, porque todo el mundo queremos saber dónde está la bolita, todo el mundo queremos tener, saber generar ingresos en la nueva economía, y que nos permita vivir como realmente merecemos vivir, sin preocupaciones en el sentido económico, sin decir a final de mes, madre mía, me va a llegar la luz, me va a llegar el agua, me va a llegar el alquiler y no sé cómo pagarlo. O sea, no sé cómo, y no sé cómo hacer dinero para poder pagarlo. Y es esto lo que yo os quería transmitir, saber que la economía ha evolucionado, va a seguir haciéndolo, y lo que nosotros pretendemos con todo esto, aparte de generar ingresos con todo este proyecto, es no perderle la pista a la bolita y estar en continuo aprendizaje, en continua formación, pues si viene otra crisis como esta, porque vendrán, las crisis además también son cíclicas, con lo cual tenemos una adelante y como decía antes, o nos adaptamos al cambio o lo vamos a sufrir. Así que os invito a que escuchéis con mucha atención lo que ahora va a explicar mi socio y compañero y amigo, José Martín, para que sepáis qué es lo que hacemos nosotros para saber dónde está la bolita y no darle solo un mordisquito a esa bolita, que es lo que hace un empleado, solo se come un trocito de la bolita, sino para comernos la bolita entera y realmente pues tener esa vida que nos merecemos tener. Así que voy a dejar de compartir pantalla y quiero... Bueno, muchas gracias a todos también por estar ahí al otro lado, y espero que os haya aportado valor y se haya entendido bien el mensaje que quería transmitir y el concepto de todo.